misericordia. Y bueno, quiero compartir la palabra en esta mañana, y el título que le puse es Dios de paz. Y quiero primeramente, antes de ir al texto clave, ir a Jeremías. Sé que ustedes son muy fieles con la lectura del tiempo con Dios. Entonces vamos primeramente a Jeremías capítulo 6, versículo 16, que es lo que usted leyó esta mañana, si es que ya hizo el tiempo con Dios. ¿Quiénes hicieron ya el tiempo con Dios? Ya leidito y todo, pues se levantaron bien temprano, ¿verdad? A mí me gusta también, lo primero, sea lo que sea, leer el tiempo con Dios. 6:16 dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron que no andaremos. Y el profeta Jeremías, sabemos que ha estado profetizando a un pueblo, a Jerusalén y a Judá, que era el reino del sur, sobre la advertencia del juicio contra ellos, del ataque de Babilonia contra ellos, y está tratando de volverlos a las sendas antiguas. Y dice: parados. O sea, a veces vamos muy a prisa, vamos muy rápido en la vida, sin pensar en lo principal que debe de reinar en nuestros hogares y en nuestras vidas. Dice: parados, o sea, quietos, vamos a meditar en algo, vamos a pararnos en el camino, ¿sí? Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Si usted está aquí es porque está preguntando por las sendas antiguas, por lo principal, por las bases que Dios nos ha dejado, fundamentos en todo ser humano, de amor, de bondad, de misericordia hacia los demás, de respeto. Las sendas antiguas que el Señor nos dejó a través de su palabra, la cual nos va a dirigir, dice, y vamos a encontrar descanso. ¿Cuál sea? Dice: el buen camino, y andad por él, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso, hallaréis paz para vuestras almas. La gente está cansada, la gente está agobiada, porque está andando en contra de la corriente y se cansa. Andar en contra de la corriente es andar en contra de los principios de la palabra del Señor, y eso es muy cansado. El egoísmo es cansado, los celos cansan el alma, la envidia cansa el alma, el orgullo lo mata. Por eso la gente no tiene descanso en su alma. Meditad en las sendas antiguas, mas dijeron: no andaremos. Y si usted lee el versículo 6 y 7, está hablando de una Jerusalén en violencia. Dice: porque así dijo el Señor de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia, dice. Como la fuente nunca cesa de manar su agua, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia, robo. Hay en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Te parece algo a las noticias de hoy en día? Pues, o nada más parece que fue escrito hace más de 4,000 años esta profecía. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Es el periódico de hoy. Y no necesito entrar en detalles, pero así estamos viviendo. Y vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Señor, te damos gracias. Pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestra mente. Que prepares, Señor, ese depósito donde van a ser colocadas las semillas de vida de esta palabra. Edifícanos. Queremos conocerte más. Háblanos, rétanos. Queremos acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es difícil hablar de un Dios de paz cuando vemos todo esto, cuando vemos las noticias y todo lo que está aconteciendo. Pero el Señor quiere que procuremos la paz. En Mateo capítulo 5, versículo 9, dice la palabra del Señor en las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el monte y estuvo compartiendo sobre las bienaventuranzas? Una de ellas, en el versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo 11, dice: apártese. Es como una exhortación que le está dando a la gente: apártese.
hasta lo dice de una manera imperativa: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígalo. Busque la paz. ¿Dónde podemos buscar la paz? ¿Dónde podemos encontrar la paz? ¿Dónde la venden? ¿Hay algún mercado donde podamos comprar la paz? Yo creo que si hubiese un lugar, no duraríamos en poder comprar un poquito de paz. Yo era una persona que en la juventud no tenía paz. Me daba miedo, era muy miedoso, me daba miedo viajar en coche porque pensaba que iba a chocar y me iba a morir. Pensaba que si me subía a un avión se iba a caer. En fin, tenía mucho temor inclusive de salir de casa. Con una experiencia que tuve de muy pequeño, en el kinder, en la escuela, fue un accidente trágico en ella. Estábamos en una clase de música y en aquel tiempo pues había de esos pianos enormes de madera, muy pesados. Y terminó la clase y había honores a la bandera. Entonces el conserje entró y empujó el piano porque tenía unas rueditas y empezó a hacer como trenecito, y todos los niños, ¿verdad?, pues nos fuimos atrás del piano como si fuese un trenecito. Y al salir del aula, el piano cayó en una escalera, en un desnivel. Y en ese momento uno de mis compañeros que estaba atrás de mí pasó por el lado del piano y le aplastó. El ruido del piano y todo lo que eso ocasionó, lo recuerdo como si fuera ayer. Las madres, porque era una escuela de monjas, tratando de levantar el piano, y el conserje, y fue demasiado tarde. Desde entonces, a los 5 años, yo creo que me he preguntado preguntas que a lo mejor los adultos se hacen, y algunos ni se hacen, pero preguntaba sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno. Digo, ¿a dónde se fue mi compañero? ¿Dónde está? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Me decían, pues es que ya se fue al cielo. ¿Y cómo le hago para ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, no quiero morir. Y entonces me dijeron, pues bueno, pues pregunta, pues pórtate bien, pregúntale a los religiosos. Y le preguntaba a los religiosos y me decían, pues pórtate bien. ¿Y cómo me porto bien? Pues dile a tu mamá, que ayude a tu mamá. Entonces fui con mi mamá y le pregunté, mamá, ¿qué hago para portarme bien? ¿Qué quieres que te ayude? No, pues decía, pues lava la cochera. Estoy yo lavando la cochera, y la lavaba 2 veces y la barría. ¿Y qué más hago? Junta tu habitación. Entonces juntaba la habitación, ¿verdad? ¿Qué más hago? Pues lava los platos. Y bueno, pues abusó de mi nobleza en ese tiempo, aprovechó de mi buena intención, pero no satisfizo mi corazón, y decía yo, pues me voy a ir a un monasterio. Y me fui a un seminario. Dijo, pues ahí me voy a portar bien y me voy al cielo. Y me fui a los 12 años. ¿Quién deja su casa a los 12 años? Desde Mexicali, donde nací, hasta Guadalajara, y estuve 3 años allí, pero salí desilusionado y no encontré a Dios. Seguía con la misma falta de paz y la angustia. Y no fue sino hasta la universidad, donde mi coach de básquetbol era cristiano. Él invitaba a un predicador cada vez que alguien de nosotros cumplía años, y llevaba un pastel y al predicador. Y entonces primero nos compartían la palabra, nosotros esperando a ver a qué horas para comer el pastel. Y bueno, ya terminaba, y así pasaban los tiempos. Hasta que no le diagnosticaron leucemia al coach, y lo llevaron a Houston, porque era un veterano de guerra, a tratar de ayudarlo. Y su esposa nos invitó a su casa, a su sala, para orar por él. Yo no sabía orar, yo sabía rezar, yo no sabía lo que era eso. Y fuimos todo el equipo, ¿verdad? Y todos los equipos de básquetbol, habíamos así de este tamaño, que llamaban el chiquilín, otro el canguro, y bueno, yo era el más chaparrito. Y entró precisamente el predicador con su esposa y a orar. Y se inclinaron hacia el suelo, de rodillas, con la cara hacia el suelo, clamando por la sanidad de este hombre. Empezaron a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. A veces nos comemos la cabeza y decimos, ¿qué debo? Es tan sencillo como ustedes me escuchan y yo les hablo, y Dios nos escucha y Él nos habla.
Y en ese lugar yo sentí la presencia de Dios, sentí algo tan especial que jamás había sentido. Sentí a Dios. Y me invitaron a la primera reunión de jóvenes universitarios, y en ese grupo pues el Señor me tocó y fui el primer convertido de ese grupo universitario. Creció tanto, hubo un avivamiento en esa universidad, ¿verdad? Muchos de ellos ahora sirven al Señor, como Octavio Herrera, creo que estuvo con ustedes. Él es del grupo de jóvenes de mi tiempo, ¿verdad? Cristel Sierra, que está también pastoreando, otros misioneros que están en España, en fin. Dios hizo algo tremendo con ese grupo. Y entonces encontré la verdadera paz. Porque la paz no es un cese de hostilidades o un concepto. La paz tiene nombre, y es Jesucristo. Y yo tuve un encuentro con Él, y yo creo que cada uno de nosotros tiene una cita divina con esa paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que solamente Dios puede dar. Y en la palabra del Señor hay una historia de un joven que tuvo una cita con esa paz. Y se encuentra en la carta de Filemón, en el Nuevo Testamento, antes de Hebreos. Es una cartita chiquitita, si no la encuentra, búsquela en el índice, porque está muy chiquita. Se llama Filemón, después de Tito y antes de Hebreos. Está una carta de un joven que se llama Onésimo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta para reconciliar un asunto entre Filemón y Onésimo, el cual había dañado a su amo, porque Filemón, dice allí, era un colaborador del apóstol Pablo, que tenía una reunión en su casa. Dice en el versículo 1: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a saltarnos al versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces Filemón vemos que era un colaborador y tenía una iglesia en casa. Muchas de nuestras congregaciones crecieron en reuniones de casa. Así era en la antigüedad también. Y entre ellos había un esclavo, ¿verdad? Entre sus servidores, me imagino que era como una hacienda, varios obreros y esclavos, y entre ellos estaba Onésimo. Y Onésimo significa, la palabra, el nombre, significa útil. Cada uno de nosotros tiene un nombre y cada nombre significa algo. Por ejemplo, Armando significa soldado, me gusta, ¿no? No sé si tú ya investigaste tu nombre. Pero Onésimo no es mal nombre. Si usted va a tener un hijo, pues no, imagínese allí en la escuela: Pedro, presente; Juan, presente; útil, presente. Es un bonito nombre, Onésimo. Le llamaban útil. Yo imagino que en su ser era diligente, era una persona que de veras estaba presto para servir y listo para recibir a la gente por la puerta y acomodar las sillas y lavar los baños, y muy, muy entusiasta, como muchos de los jóvenes que están aquí. Pero de alguna manera, todavía no he terminado, algo le pasó, un virus, yo le llamo un virus de rebeldía, le entró en su ser, le entró en su cabeza, no sé qué le pasó. Hay tantas distracciones hoy en día que comenzó a ser inútil. Dice en el versículo 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, dice. De ser un Onésimo se volvió una persona mediocre. Algo empezó a distraer su atención a Dios, como a muchos jóvenes que los veo que empiezan a tener un empuje, un encuentro con Dios, y se fascinan de la palabra y de toda la alabanza y del encuentro con su Señor y su Salvador, y de repente las distracciones que hay, 1001 distracciones hoy en día, y tentaciones y deseos y placeres y cosas que de veras están atacando a nuestra juventud. Parece que las drogas, cuando yo empecé a ir a los centros de rehabilitación, era una cosa que iba a pasar, y no ha pasado. Al contrario, ha crecido y se encuentra hasta en la esquina de tu casa. Es algo terrible. No se diga todo lo que tenemos en internet y todo lo que está distrayendo y atrayendo a los jóvenes. Algo le pasó a Onésimo, que empezó a ser mediocre, y alguien que no empezó a servir sino a medias. Entonces
él decide escapar. Era esclavo, acuérdense. Bueno, en ese tiempo se usaba la esclavitud, no podía escapar. Era castigo o muerte. Pero él decide huir de la casa de Filemón, escapar. Hay tanta gente que quiere escapar de la realidad y ya no sabe ni cómo. Precisamente como estábamos leyendo allí en Jeremías. Paren, pregunten por las sendas antiguas, por el buen camino, entonces encontrarán paz. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y así anda mucha gente, no andaremos. No quiero ese camino, quiero mi camino, quiero el camino del mundo, de la corriente del mundo. Había un joven allí en los centros de rehabilitación que llegó y me dijo, mira, yo me voy a ir de este centro de rehabilitación porque yo me voy a rehabilitar en la isla de Mallorca. Estaba yo en Madrid, en la isla de Mallorca, allá en el Mediterráneo. Le dije, si tú me enfrentas tu problema en este lugar, ahora, delante de Dios, a donde quiera que vayas vas a llevar tu problema. Y es lo que pasa con mucha gente. A veces tienen problemas con la autoridad, problemas con el trabajo, y están en un trabajo y en otro, y siempre tienen problemas con la gente o con el jefe, ¿verdad? Y es que este jefe no sirve, y este jefe no sirve, y este jefe no sirve. Y lo que pasa es que hay un problema de autoridad en tu persona, estás chocando con todo el mundo. Y necesitas enfrentar tu problema, tu pecado, hoy, ahora, con Dios. Y le decía así al joven, de todas maneras se fue. Dice la palabra del Señor, ¿a dónde huiremos? Salmo 139, desde el versículo 6 o 7, creo que es el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí tú estás. Si subiere al cielo, ahí tú estás. Si bajare al Seol o a lo profundo de la tierra, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y huyera hasta los confines del mar, dice, hasta allí me guiará tu mano. Si me escondiera en las tinieblas, dice, aún la luz resplandece en las tinieblas. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podemos escapar de Dios? Jonás trató de escapar de Dios y le dice, ve a Nínive y predica la palabra. Y Jonás se levanta, ¿verdad? Dice, sí voy, y se fue para el otro lado. Al lado contrario, hacia Tarsis, hacia lo que es España ahora. El lugar más lejano del reino conocido. Y toma un barco y se esconde allá en la bodega donde están las postales y los barriles, ¿verdad? Para esconderse de Dios. Y dice, aquí no me ve Dios. Pero adivinen qué. Dios es qué, omniqué. Omnipresente. Está en todo lugar, está aquí, está allí, está en todo lugar. Dios está en todo. Y ustedes saben la historia, cómo Dios preparó ese pez enorme, ¿verdad? Que los marineros agarran lo tiran al mar, el pez lo toma, y allí en el vientre del pez con las algas y los cangrejos picándole y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Ahora sí dije, ahora sí, Señor, yo te voy a hacer caso. Entonces va el pez y lo pone en la playa y él ahora sí, ¿a dónde podremos huir de la presencia de Dios? Dice la palabra que aquí en Filemón, que entonces en el versículo 18 roba, dice en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, o recíbele a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Antes de irse, Filemón dijo, pues necesito algo para los viáticos. Pues me voy a robar esto, yo no sé si se robó algunas lámparas de plata, lo que sea, no sé, algo le dañó a Filemón, llevándose cosas. Y se va hasta Roma. Y allá en Roma, como les digo, el problema lo llevaba en su corazón. Se volvió a meter en problemas, pero en esta ocasión la guardia romana lo prende y lo mete en la cárcel. Y más que cárcel, es en un calabozo. Yo fui a Roma y me fui al calabozo donde estuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es una cueva. O sea, no es una cárcel con rejas y luz, está oscuro, es una cueva, te meten allí, todo húmedo, está corriendo el agua allá adentro, ¿verdad? No ves nada. Y yo me imagino a Onésimo pensando y meditando, porque pues la cárcel no es un lugar muy poco. No sé cuántos han estado en la cárcel. Yo sí, 2 años, compartiendo la palabra. Visité las celdas, 10 personas en una celdita de nada por nada, o sea, impresionante.
impresionante, y te quitan derechos, libertad, identidad, muchas cosas, y te quebrantan, o te hace más malo o te quebranta. Yo me imagino a Onésimo ahí en ese lugar y meditando sobre Filemón que estuvo ahí en Colosas, donde se encontraba la casa de Filemón, y bueno, allí en la cárcel no tenía nada que hacer. De repente ve a un anciano allí en la esquina, un anciano con cicatrices en la espalda de latigazos, unas sandalias muy gastadas, pies polvorientos, y se acerca a él y le dice: bueno, ¿usted qué hace? Lo encontró ahí escribiendo, ¿no? Escribía mucho este anciano, una velita. ¿Usted qué hace? No, pues escribo una carta a Colosas. Colosas, dice, yo soy de Colosas. Yo vivía en una casa de un hombre que se llama Filemón y tenía allí unas reuniones muy extrañas, pero pues tenía unas reuniones allí. Este hombre le dice: Filemón, mi colaborador, y el colaborador, que su esposa es Apia y su equipo. Oh, sí, dice Onésimo, qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Qué coincidencias, ¿no? ¿A poco usted lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Y quién es usted? Y el anciano se pone de pie y le dice: yo soy Pablo de Tarso, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y tú vas a dejar de huir porque hoy vas a recibir a Cristo en tu corazón. Y en ese tiempo y en ese momento fue engendrado en las prisiones, como dice el versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Allí en la cárcel, allí donde él supuestamente había huido desde Colosas, que es Turquía, hoy en día hasta Roma, que es Italia, ¿verdad? Y caer allí junto y nada menos que con el apóstol Pablo. No es otra cosa más que una cita. Dios tiene una cita divina contigo hoy. Dios tiene citas divinas con nosotros, porque Él nos conoce, nos ama. Yo cuando estaba allí con el entrenador de básquetbol y oraron en esa habitación, 3 días después nos llamaron de Houston y nos dijeron: el coach está completamente sano de la leucemia. Ahí vi que Dios contesta la oración. Ahí vi que Dios no es algo que está pegado en una pared o es algo muy lejano, es algo personal que te conoce aún antes que te fueses concebido o concebida. Dios te conoce. Dios es un Dios personal. Y ahí Onésimo nació de nuevo en el Espíritu, nació en su corazón, fue engendrado espiritualmente. Yo creo que Dios tiene citas muy especiales y divinas con nosotros. Había otro joven que me encontré allá en Bilbao, en España. Fue porque yo tenía que sellar el pasaporte cada 3 meses para estar legal. Pues ya no se puede hacer eso, ni lo trate de hacer, Están muy estrictas las cosas. Y llevaba mi pasaporte a Portugal y me sellaban, y estaba 3 meses más, y luego iba a Marruecos y me sellaban. Y se me ocurrió ir a Francia la siguiente vez, digo, para que vean que no voy a solamente a un lugar. Me fui en tren muy temprano y llegué hasta Irún, que es el último pueblito, y pasé la frontera y bueno, pasé y me fui al parque, ¿verdad? Y me regresé y me sellaron el pasaporte de entrada otra vez y dije: voy a alcanzar el tren otra vez para regresar a Madrid. Entonces regresé a la estación, ya era noche, y no tenía mucho dinero y pues compré ahí en tercera clase. Iba pasando por los primeros vagones así, todos así, camas, ¿verdad? Sus camarinos, bien bonito, ¿no? Y digo, qué rico van a dormir. Y ya me fui hasta el último vagón y bueno, no había nadie. Pues había 4 sillones de un lado, 4 sillones de enfrente, y ahí me quedé. Dije: qué suave, voy a dormir bien rico. Todo el sillón para mí, voy a hacer una cama aquí. Y así a todo lo largo me acomodé y dije: gracias, Señor, porque pagué nada y estoy aquí bien rico. Entonces ya empezó el tren a andar y llegando a Bilbao, que era la siguiente ciudad, se detiene y nadie sube y empieza a andar el tren, y de repente cuando empieza a andar se escuchan unos pasos por el vagón, ¿verdad? Y entra un joven, ¿verdad? Y se echa un clavado en los 4 asientos que estaban enfrente y se acurruca así.
y empieza como a temblar, y luego se empieza a reír. Yo le digo, ¿de qué te ríes, mano? Me estás despertando. Dice, es que me escapé. Digo, ¿de qué te escapaste? No, pues estaba allá en una casa, allí en una montaña de un centro de rehabilitación, y me escapé y no me vieron, y me fui ahí a Bilbao, y en una cafetería, llaman bares, en una cafetería, pues ahí salté en el mostrador y agarré el dinero de la caja registradora y me vine corriendo, ¿verdad? Y me subí a un taxi, y el dueño del establecimiento me persigue y se sube al taxi, y ahí vamos los dos, ¿verdad? Y llego a la estación, me bajo, él llega a la estación, se baja del taxi, me viene correteando por la estación, y veo este tren que está andando, y salto, ¿verdad? Y me trepo en el vagón, y aquí estoy, me escapé. Ah, sí, sí. Y me dice, oye, tú no eres español, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué eres? No, pues soy mexicano. Ah, mexicano, Hugo Sánchez, ¿verdad? Sí, Hugo Sánchez, antes cuando era famoso en aquel tiempo, Hugo Sánchez, ¿verdad? Y dice, ¿y qué haces? Pues soy misionero. Y empiezo así a poner la cara así de raro. ¿Y a qué te dedicas? A rehabilitar drogadictos. Y tú vas a recibir a Jesús en este día, porque no puedes huir de la presencia de Dios a menos que quieras aventarte del vagón a 100 kilómetros por hora. Y me vas a escuchar. Y estuve compartiéndole la palabra del Señor. Empezó a llorar, sabiendo que Dios le amaba, y que aunque se fuera a cualquier lado, Dios tenía un plan para su vida. Ya ni pude dormir, ¿verdad? Pero fue la noche más hermosa en el tren que haya yo pasado, porque alguien recibió a Jesús en su corazón mientras nos acercábamos a Madrid. Ya al día siguiente dormimos muy poquito. Él se va, le dejo mi teléfono, y en la tarde me llama y me dice, mira, estoy enfrente de la sede de donde me escapé. Tengo a Jesús, pero quiero una verdadera rehabilitación en mi vida, y voy a mí. Y eso fue la última vez que lo vi. Yo me imagino a Onésimo recibiendo esa bendición allí con el apóstol Pablo, allí en la prisión, allí en el calabozo, allí en Roma. Pero él tenía una cuenta pendiente, ¿se acuerdan? ¿A quién había dañado? A Filemón. Entonces, Pablo escribe una carta de reconciliación para saldar la cuenta entre Filemón y Onésimo, entre el ofendido y el ofensor, para reconciliar las partes. Aquí el apóstol Pablo está tomando una figura de Jesucristo como mediador entre dos conflictos. Jesucristo es nuestro mediador. En 1 Timoteo 2:5, usted puede ver ahí en la Biblia que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios que es santo, que es bondad, que no tiene mancha en él. Es un Padre amoroso, es un Padre de verdad, es un Padre santo. Ante una humanidad desviada y perdida en pecado, ¿cómo puede haber unidad entre un Padre santo y una humanidad perdida y en pecado? Por eso dice en la palabra del Señor en Colosenses 1:20, y por medio de Él, hablando de Jesucristo, reconciliar todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, todas las que están en la tierra, las que están en el cielo, eso es un misterio, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo es el mediador, el reconciliador entre Dios y los hombres. Porque la paz se perdió, y se perdió hace mucho tiempo. Aún en los cielos hubo una gran guerra hace siglos, pero es histórico. La rebelión entre Satanás y los ángeles fue un caos en el cielo. Se perdió la paz en ese lugar. Fue lanzado Satanás y su séquito de una tercera parte de los ángeles a la tierra. No sé por qué a la tierra. Hubiera mandado a Júpiter a otro lado, pero aquí están dando lata. Y se perdió la paz. Cuando viene la creación de la tierra, y el hombre, Adán y Eva, son creados en el huerto de Edén, todo estaba bien, había armonía, había paz, se paseaban con Dios al atardecer,
y tenían una comunión íntima con Dios todos los días, pero esa paz y esa armonía se perdió, porque precisamente el enemigo metió el engaño, el hombre cae en pecado y se pierde la paz. Estábamos diseñados para tener armonía con Dios. Y en el capítulo 3 de Génesis viene la primera mención de aquel Mesías que traería y renovaría la paz en la tierra. Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Jesús a la tierra, profetiza y dice: un niño nos es nacido, porque empieza a predicar sobre el príncipe de paz, anunciar a aquel que traería la paz de nuevo hacia la tierra. Y dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, ¿qué? Príncipe de paz. 700 años después de esa profecía, viene el niño Jesús, el príncipe de paz. Y un ángel se aparece a los pastorcitos allí en el campo, y les empieza a anunciar que en Belén había nacido ese Mesías, que lo encontrarían en un pesebre, ¿verdad?, vuelto en pañales, si ustedes conocen la historia. Pero lo fabuloso es que aparece también ahí una multitud de huestes celestiales. No dice de ángeles, dice de huestes celestiales. Yo imagino millones de, no solamente ángeles, sino serafines, querubines, arcángeles, de todas las huestes celestiales del cielo, cantando gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué cosa? Paz y buena voluntad para nosotros. Y este Jesús, 33 años, y sobre todo los 3 últimos años, anunciando el camino al Padre, anunciando la paz, anunciando el arrepentimiento, anunciando el reino de Dios aquí en la tierra, hasta que no lo tomaron y lo apresaron, lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas y lo golpeaban con una caña y le escupían en la cara, se burlaban de él. Y dice la Escritura que fue puesto en una cruz, allí entre el cielo y la tierra, para reconciliar a un Dios santo y a una humanidad perdida en pecado en su cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice allá en Isaías capítulo 53, dice: mas el herido fue por nuestros rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Molido, esa palabra me hace temblar, totalmente deshecho, como si no había belleza en él, lo despreciamos, no había hermosura, no había atractivo, del dolor y los golpes. Por eso dice: y por el sufrimiento, el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, la violencia y los golpes fueron hacia él para que nosotros tuviésemos verdadera paz. Eso es lo que hizo el Señor allí en la cruz, reconciliarnos con él. Yo sé que hoy hay muchas personas aquí que necesitan reconciliarse con él, que se han distanciado, que se han enojado por cuestiones de problemas, de enfermedades, de algo que a veces sucede en la vida, y empezamos a perder el contacto y la relación con Dios. Necesitamos volver a él, como Onésimo volvió a Filemón, porque el apóstol Pablo le dice a Onésimo: necesitas volver donde te desviaste, necesitas volver al punto donde te desviaste. Y lo regresa hacia Filemón en el versículo 12, dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y la pregunta es: ¿Filemón recibió a Onésimo o no? Pues cuando lees aquí en el versículo 4, al versículo 4 al versículo 7, ¿verdad?, ves allí el carácter, el corazón de padre de Filemón. Un hombre de gozo, un hombre de fe en Dios, un lugar donde los hermanos podían ser confortados. Imagínate un corazón así
tremendo de un corazón de padre. Se necesita un corazón de padre. Estamos padres hoy en día, espirituales. Filemón era así, pero Onésimo estaba todo nervioso y dice, pero no, yo me quedo contigo, Pablo, te cargo las maletas, soy tu siervo, lo que tú quieras, pero no me mandes con Filemón, me va a castigar, soy esclavo, inclusive puedo perder la vida. Me regresas con Filemón. Y si tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación con los demás, con tu esposa, con tu esposo, con los hermanos, con la gente. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Así es que vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos perdone. Pedirle perdón, Señor, porque nos hemos desviado, hemos perdido confianza. Dice la palabra del Señor en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.